Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a encender el debate y a levantar ampollas. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a hablar de la supuesta venganza de Can Yaman contra Demet Özdemir, y de todo el drama que rodeó su relación, tanto dentro como fuera del set de rodaje. Prepárense porque esto va a estar bueno. Vamos a desentrañar rumores, analizar pistas, y descubrir qué pudo haber pasado entre estos dos grandes actores turcos. ¿Realmente hubo una venganza? ¿Qué implicaciones tuvo en sus carreras y en sus vidas personales? Vamos a averiguarlo. Así que sin más preámbulos, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y noticias frescas sobre el mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, vamos con el chisme. ¿El cuento de hadas que se convirtió en pesadilla? Todo comenzó con Erkenci-Kuş, una serie que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, era innegable. Las miradas, las sonrisas, los roces. Todo parecía indicar que el amor había traspasado la pantalla. Para aquellos que no estén familiarizados con Erkenci-Kuş, déjenme darles un breve resumen. La serie narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa de su padre. La trama se centra en el amor, los malentendidos, las intrigas familiares y, por supuesto, la intensa atracción entre Sanem y Can. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en numerosos países de Europa, América Latina y Oriente Medio. El encanto de la historia, la belleza de los paisajes de Estambul y, sobre todo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, fueron clave para el éxito de la serie. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja, y soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y al principio, todo parecía indicar que sus sueños se harían realidad. La pareja en ese momento se convirtió en la sensación. Eran la pareja de moda, el hit couple del momento. Las revistas, los medios, los fans, todos hablaban de ellos. Se les veía juntos en eventos, en cenas románticas, en vacaciones. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Y claro, como buenos actores, alimentaban un poco la fantasía, ¿verdad? Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, seguían cada uno de sus movimientos. Se especulaba sobre su futuro, sobre si formalizarían su relación, sobre si se casarían. Los fans, por su parte, creaban fanfics, editaban vídeos y compartían fotos de la pareja en las redes sociales. El fervor era tal que en muchos momentos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba. Pero, como en toda buena novela turca, la felicidad no duró para siempre. Comenzaron a surgir rumores de peleas, de discusiones, de distanciamiento. Los fans que antes los adoraban juntos, se preguntaban qué estaba pasando. ¿Por qué ya no compartían fotos juntos? ¿Por qué evitaban mostrarse en público? La respuesta, al menos públicamente, nunca fue clara. Pero los rumores, los rumores. En el mundo del entretenimiento, los rumores son como el combustible de un incendio. Se propagan rápidamente, se alimentan de especulaciones y a menudo distorsionan la realidad. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre su ruptura se multiplicaron a la velocidad del rayo. Algunos hablaban de diferencias personales irreconciliables. Otros de celos profesionales. Se decía que Can Yaman, con su meteórica fama, había eclipsado a Demet. Otros susurraban que Demet, más centrada en su trabajo, no estaba dispuesta a seguir el ritmo vertiginoso de la vida de Can. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio, o tal vez ni siquiera la sepamos del todo. Un rumor recurrente era el de los supuestos celos profesionales. Se decía que Can, con su creciente popularidad, podría haber intentado controlar la carrera de Demet, sugiriéndole qué proyectos aceptar y cuáles rechazar. Por otro lado, se especulaba que Demet, con su carácter fuerte y su enfoque en su trabajo, no estaba dispuesta a someterse a las exigencias de Can. Lo cierto es que en poco tiempo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde entra la famosa venganza. ¿De qué hablamos exactamente?
Pues de un anuncio publicitario, un anuncio que, según muchos, fue una indirecta, un dardo envenenado de Can Yaman hacia Demet. Resulta que después de su separación, Can Yaman protagonizó un anuncio para una marca de ropa. Un anuncio bastante llamativo. En él el actor aparecía con una actitud despreocupada, rodeado de mujeres hermosas, disfrutando de una vida llena de lujo y diversión. ¿Y qué tenía de venganza este anuncio? Pues varios detalles. Primero, el contexto, era el momento en que la relación con Demet aún era reciente en la memoria colectiva. Segundo, la imagen que proyectaba, un hombre soltero, exitoso, disfrutando de la vida. Tercero, y quizás lo más importante, la similitud con el personaje de Can Yaman en Erkencikus, un hombre rebelde con una vida amorosa un tanto inestable. El anuncio en cuestión mostraba a Can Yaman en su máximo esplendor, guapo, con estilo, y aparentemente ajeno a cualquier preocupación. Las imágenes eran exuberantes, con escenas en yates, fiestas exclusivas y encuentros con modelos. La estética del anuncio era claramente opulenta, proyectando una imagen de éxito y libertad. Para muchos fans, el anuncio fue una clara alusión a su separación con Demet, una forma de mostrar al mundo que, sin ella, seguía siendo igual de deseado, exitoso y feliz. Otros, por supuesto, defendieron que era simplemente un anuncio, una campaña publicitaria, y que no había que buscarle tres pies al gato. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue una indirecta intencionada? Déjenmelo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Pero la venganza no se quedó ahí. A lo largo de los años, se han acumulado otros detalles que, aunque no son pruebas irrefutables, sí han alimentado la especulación. Por ejemplo, la forma en que Can Yaman ha hablado de Demet en algunas entrevistas, siempre con un tono distante. Nunca ha dicho nada directamente malo, pero tampoco ha mostrado mucho cariño ni nostalgia por la relación. En las entrevistas, Can Yaman ha sido cauteloso al hablar de Demet. Ha evitado entrar en detalles sobre su relación, limitándose a respuestas cortas y evasivas. Si bien nunca ha hablado mal de ella, tampoco ha mostrado una actitud de cariño o respeto por su pasado juntos. Esta actitud, para muchos, es una señal de que la ruptura no fue amistosa. También se ha hablado de la estrategia de Can Yaman de alejarse de Turquía para triunfar en otros mercados internacionales, una decisión que algunos interpretaron como un intento de superar la sombra de Demet y de su propia fama en Turquía. Otros argumentan que simplemente buscaba nuevos retos profesionales. La decisión de Can Yaman de buscar nuevas oportunidades profesionales fuera de Turquía generó diferentes interpretaciones. Algunos argumentaron que era una estrategia para distanciarse de Demet y de la situación mediática que los rodeaba. Otros, en cambio, defendieron que era una decisión natural en su carrera, en busca de nuevos retos y de un público más amplio. Y claro, no podemos olvidar los rumores que circulan sobre la supuesta influencia de Can Yaman en algunos proyectos televisivos, y sobre cómo, supuestamente, intentó evitar que Demet trabajara en ciertos proyectos. Repito, son rumores, no hay pruebas concretas, pero sí es cierto que la industria del entretenimiento turca es muy competitiva, y que los egos y las rivalidades, a veces, juegan un papel importante. Los rumores sobre la supuesta influencia de Can Yaman en la carrera de Demet son quizás los más delicados. Se habla de posibles intentos de vetar a Demet en ciertos proyectos, o de ejercer presión para que no fuera elegida para determinados roles. Sin embargo, como en todos los rumores, la falta de pruebas concretas dificulta la confirmación de estas acusaciones. Ahora bien, hablemos de Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionó ella ante todo esto? Pues Demet, con su habitual profesionalismo, siempre ha mantenido un perfil bajo. Nunca ha entrado en polémicas, nunca ha hecho declaraciones incendiarias. Siempre ha preferido enfocarse en su trabajo, en sus nuevos proyectos y en su vida personal. Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y discreción, ha optado por un enfoque más reservado ante la situación. En lugar de alimentar el drama, se ha concentrado en su carrera, en sus proyectos y en su vida personal. Esta actitud para muchos demuestra su madurez y su capacidad para dejar atrás el pasado. Se ha dicho, eso sí, que Demet se ha mostrado mucho más reservada con su vida privada, y que ha evitado compartir detalles de sus relaciones sentimentales. Algunos creen que es una consecuencia de su experiencia con Can Yaman, y que ha aprendido a protegerse de la exposición mediática. Otros simplemente creen que es una cuestión de madurez, y que ahora prefiere mantener su vida personal en privado. La decisión de Demet de mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos es comprensible.
La exposición constante, el escrutinio público y los rumores pueden ser agotadores y, en ocasiones, perjudiciales. Demet, al tomar esta decisión, demuestra su deseo de proteger su bienestar emocional y de mantener el control sobre su imagen pública. Lo cierto es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido sus caminos por separado, y ambos han logrado un gran éxito en sus carreras. Can, con su fama internacional, se ha convertido en un ícono de la moda y en un actor muy solicitado. Demet, por su parte, ha seguido protagonizando exitosas series turcas, demostrando su talento y consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos actores han demostrado su valía en la industria del entretenimiento. Can Yaman, con su carisma y su talento, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Demet Özdemir, con su versatilidad y su profesionalismo, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias con final abierto, una historia que ha alimentado la imaginación de los fans durante años. ¿Hubo una venganza? ¿Fue todo una simple coincidencia? La verdad probablemente solo la saben ellos dos. La pregunta sobre si hubo o no una venganza es el gran misterio de esta historia. Los indicios existen, pero la confirmación oficial nunca ha llegado. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un debate constante entre los fans, y que la especulación seguirá siendo parte de su leyenda. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, o al menos su ruptura, ha sido un tema recurrente en el mundo de las novelas turcas. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, ambos son grandes profesionales, con un talento innegable. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el mundo del entretenimiento, a menudo, es un reflejo de la vida real. Las pasiones, los celos, las rivalidades y los amores intensos son ingredientes comunes en ambas esferas. Lo importante al final es recordar que detrás de cada personaje y de cada historia hay personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos y sus propios desafíos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado los rumores, las pistas y las especulaciones sobre la supuesta venganza de Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que hemos analizado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. La discusión sobre la supuesta venganza de Can Yaman es solo uno de los muchos temas que generan debate en el mundo de las novelas turcas. Los fans siempre están ávidos de información, de chismes y de análisis sobre sus actores favoritos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre este apasionante mundo de las novelas turcas. No olviden dejarme sus comentarios, sus likes y compartir este vídeo con todos sus amigos que también sean fanáticos del chisme. Para finalizar, me gustaría recordarles la importancia de la empatía y del respeto. Detrás de cada rumor y de cada especulación hay personas reales, con sus propias historias y sus propios sentimientos. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y que viva el chisme. Besos. Chao.